a permanecer en la fe, permanecer en la gracia, permanecer en la fe. Y recuerde que dice la Escritura, como leímos en Gálatas, la fe obra por el amor. Pero permanecer en la fe es importantísimo porque es por la fe de Jesús que tenemos acceso a la preciosa y maravillosa y abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si hablamos de la fe, es importante que entendamos que no son los sentimientos, no son los sentidos, no son los ojos ciegos, sino es la palabra de Cristo. Y mire, quisiera que leamos, vamos a leer una historia de un hombre que fue muy usado por Dios en la época del Señor Jesucristo. Y voy a leer primero Lucas capítulo 7, versículo 28 en adelante. Dice el Señor Jesucristo acerca de este personaje: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahí se refiere en ese momento al reino de Dios, pero para nosotros, tú y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Así es que tú y yo en el futuro estábamos siendo descritos aquí. O sea, más bien Jesús en el pasado, pero estaba hablando de tu futuro y de mi futuro. Porque dice, Juan, dentro de los nacidos de mujer, no había mayor que él, profeta. Pero dentro o de los del reino de Dios, el más pequeño del reino de Dios es mayor que Juan. Así es que estamos refiriéndonos a Juan el Bautista. Ahora, vamos a ir a ver algunas cosas que tienen que ver con Juan. Y vamos a ir, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 27. Juan capítulo 1, versículo 27. Recuerde que Juan el Bautista era hijo de la prima de María, la madre de Jesús. Y dice la Escritura que Juan fue enviado a preparar el camino del Señor. Versículo 27 dice de Juan capítulo 1: este es el que viene después de mí, dice Juan, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan tenía esta revelación, Juan había escuchado las profecías, Juan conocía la palabra. Dice el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, refiriéndose a Jesús. Es Juan el Bautista hablando. Y dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, Juan vio que el Espíritu de Dios como paloma descendía sobre Jesucristo. Y yo no le conocía a Jesús, Juan no conocía a Jesús, eso dice, es decir, al Cristo, porque seguramente Juan, siendo pariente, siendo sobrino de María, conocía físicamente a Jesús. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, Dios, aquel mismo me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, porque sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice Juan, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así es que Juan recibió de Dios una profecía, una palabra segura, que le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanezca en él, este es mi Hijo. Así es que Juan dice una vez más, dice: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y dice Juan, yo lo vi, yo le vi a Jesús y doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, así es que estas cosas estaban bien firmes en Juan. Juan había experimentado esta gloria de bendición. Ahora mire cómo la Escritura dice respecto a Jesús, hablando Juan. Juan capítulo, y cuando hablamos del Evangelio de Juan no hablamos de Juan el Bautista, sino hablamos del apóstol Juan.
Pero el apóstol Juan describe aquí lo que dice Juan el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 30, por favor. Y dice Juan capítulo 3, versículo 30. Dice, es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Es decir, que Jesús sea exaltado, que Jesús sea el protagonista de esta historia y que yo desaparezca. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Es decir, el que de arriba viene es Jesús. El que es terrenal es Juan el Bautista. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Muy bien. Ahora, es importante entonces que entendamos que Juan estaba convencido de que fue el llamado con un propósito y que su propósito estaba a punto de culminar. Ahora, muy posiblemente Juan el Bautista tenía en su mente lo que muchos judíos tenían en aquella época. Muchos estaban esperando que las profecías que se habían hablado en el antiguo pacto se cumplieran, y estas profecías tenían que ver con la restauración y el reinado del Cristo, con la restauración del pueblo de Israel y del reinado del Cristo. Por eso en Hechos capítulo 6, versículo 1, solo apúntelo, lo voy a leer, dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6 nos habla de la creencia de los, digamos que de los judíos acerca de la restauración del reino, y nos habla acerca de que los judíos creían que Jesús se iba a manifestar como rey y que iba a restaurar todas las cosas con el pueblo de Israel. Dice, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron. Recuerde, Jesús había resucitado. En Hechos capítulo 1, versículo 6, Jesús ya había resucitado. Estuvo 40 días con sus discípulos, y entonces los que estaban reunidos, es decir, sus discípulos, los 12 y muchos más, le dijeron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así es que Jesús les revela que no era el tiempo de la restauración del pueblo de Israel y del reinado de Cristo como las profecías habían hablado. Es decir, no era el tiempo para que las profecías se cumplieran. ¿Por qué? Porque cuando habla del Espíritu Santo, habla del nacimiento de la iglesia. Habla de cómo el ministerio del Señor Jesucristo llegó a su momento en donde Él tenía que partir, y quedó el ministerio en manos del Espíritu Santo y de la iglesia. El predicar el Evangelio, el predicar acerca de las verdades de Jesús, de la muerte, sepultura y resurrección, del perdón de nuestros pecados, para que todos vengan al conocimiento de la verdad, para que todos vengan al conocimiento de la verdad y todos puedan tener la oportunidad de arrepentimiento, es decir, de cambiar su manera de pensar, para que entonces nazcan a una vida nueva, a una nueva manera de vivir. Así es que muy posiblemente Juan el Bautista tenía en su mente estas palabras, pero lo que fundamentaba o lo que había establecido a que Juan permaneciera en su propósito era que él había recibido la palabra y había visto con sus ojos la confirmación de la palabra. Pero ahora vamos a ir a el momento de donde Juan dice que es necesario que Jesús crezca y que yo sea venido a menos, y vamos a ver cómo esto se manifiesta en Mateo capítulo 11, versículo 2. Juan estaba en la cárcel. Juan había sido preso por Herodes porque Juan había hablado acerca de la perversión que se estaba cometiendo en la familia de Herodes. Así es que por causa de la esposa de de Herodes, Juan fue apresado. Y Juan, estando en la cárcel, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús respondió, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. La escritura en Isaías 35, versículos 5 y 6, usted lo puede apuntar. Isaías 35 nos describe estas mismas cosas, así como en Isaías 61. Nos describe estas palabras de las manifestaciones del Cristo, de los hechos poderosos y milagrosos del Señor, acerca de que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el Señor Jesucristo en otro de los evangelios describe cómo cuando los discípulos vienen y le preguntan que si Él era el que habrían de esperar o era otro. Recuerde, Juan dice, envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En otros evangelios dice la escritura que Jesús no responde, pero en la misma hora dice que sanó a muchos ciegos, a cojos, a leprosos que fueron limpiados, sordos que eran sanados, resucitó muertos, causó muchos milagros y le mandó a decir a Juan, el Bautista, a través de sus discípulos, vayan y díganle lo que ven, lo que han visto. Entonces, el Señor Jesucristo no se lamenta acerca de Juan. El Señor Jesucristo no le manda condolencias a Juan. El Señor Jesucristo no le manda una palabra, digamos que de consolación o de animación en el sentido humano. Muchas veces, cuando nosotros estamos pasando por alguna adversidad, alguna situación, alguna problemática, creemos que merecemos la atención de otros. Creemos que merecemos salir de ese problema. Creemos que merecemos estar en una situación más libre, más halagadora, más feliz. Pero el tema no es si mereces o no mereces, pero tampoco el tema es pensar en lo que estás sufriendo para requerir o exigir la ayuda de otros o de los demás. Si tú estás padeciendo una situación y por un suficiente tiempo no has podido salir de ahí, es porque realmente necesitas creer y necesitas permanecer creyendo. Si un creyente nacido de nuevo está sufriendo una situación por tiempo y tiempo y tiempo, es decir, en crisis, es porque le falta conocimiento de la verdad para ser libre, o le falta permanecer en la verdad que ya ha conocido y ha permitido que la incredulidad, que la duda por causa de tu manera de pensar, has permitido que conviva o cohabite en tu mente y en tu corazón. Y cuando las personas están en esta situación, piden ayuda o piden conmiseración, o en otras palabras, se convierten los creyentes en mendigos. Un mendigo quiere utilizar su atributo de pobreza, de desigualdad, de bajo autoestima para dar lástima, para mover la compasión y el corazón de las personas dando lástima para que las personas se apiaden del mendigo, de aquel que está pidiendo una limosna. Pero nosotros, es importante que entendamos, no debemos llegar a ningún punto, y no me refiero a mendigar dinero, pero me refiero que aquel que está viviendo en depresión mendiga atención. Aquel que está recibiendo o viviendo rechazo mendiga que los demás se apiaden de sí mismo, que los demás lo levanten a una posición de honra. Es decir, está viviendo en una situación en la que su vida exige a otros que le reconozcan, como si en su problemática, en su desesperación, mereciera vivir de otra manera. Y Juan el Bautista podríamos decir que a lo mejor estaba un poco confundido,
Mire cómo dice la Escritura, y por último vamos a leer, como dice la Escritura en Proverbios capítulo 13, versículo 12. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Dice así: la esperanza que se demora aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. La esperanza que se demora aflige el corazón. Y Juan tenía la palabra, pero no estaba permaneciendo en la palabra, porque Juan vio con sus ojos cómo el Espíritu de Dios descendía sobre Jesús, y Juan sabía que Jesús, el Cristo, era Dios, era quien Dios había señalado, y era el que iba a restaurar todas las cosas, no quizá a la manera de Juan, no quizá a la manera de los discípulos, pero en la propia y a la misma manera de la voluntad de Dios. Pero Juan quizá estaba confundido. Recuerde, Juan ya no predicaba más, Juan ya no bautizaba más, Juan estaba encarcelado, estaba a punto de ser sacrificado. Y Jesús no le llevó una palabra de mendigo, una palabra de conmiseración, sino Jesús le envió el testimonio de la palabra que Juan ya conocía, que Juan ya tenía. Jesús le mandó decir a Juan la sabiduría de la palabra, es decir, la palabra puesta en acción. La profecía que había sido hablada muchos años antes de la vida de Juan y la vida de Jesús en el antiguo pacto y que se estaba manifestando. El mismo Señor Jesucristo, recuerde, en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: esta palabra se ha cumplido hoy mismo delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas, para libertar, para traer sanidad, bendición. Y era lo que Jesús estaba manifestando. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que permanecer en la gracia, permanecer en la fe y permanecer en la palabra. No debemos permitir que sentimientos diferentes, sentimientos que atenten contra la fe, que es incredulidad, vengan a agobiar y a depositarse y a reinar en nuestros corazones. Cuando no nos va bien en una situación, sale la carne a relucir y a demandar derecho. El cónyuge contra su pareja, es decir, el esposo demanda a la esposa, o la esposa demanda al esposo, el hijo demanda al padre, el padre demanda al hijo, como si fuéramos carnales, como si las cosas en la carne pudieran satisfacer nuestras vidas. Ni una persona que está en depresión requiriendo, demandando la aceptación de los demás o que los demás la ayuden. Y no estoy diciendo que no podamos ser sensibles y que no podamos ayudar a otros a permanecer en la fe. Esto es importante porque también el Evangelio tiene que ver con amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Pero si el creyente está esperando que los otros son los que van a traerle salvación a esa situación, está muy equivocado. Es Cristo Jesús que mora en ti. Es el poder del Espíritu que mora en ti, que nunca se va a ir de ti. Pero es importante que a través de la palabra reconozcamos, seamos conscientes de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que Dios nos ha bendecido con toda bendición, que ya lo tenemos todo en Cristo, para que sin aspirar por la carne a querer merecer las cosas, seamos agradecidos y permanezcamos en la palabra, para que entendamos que todo lo podemos en Cristo Jesús. Yo recuerdo haber visto algunos letreros en las casas de algunos creyentes donde dice: Dios es más grande que mis problemas. Pero también a la par, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué preferirías tener en tu mente? ¿Dios es más grande que mis problemas? ¿O todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cuando tú hablas acerca de que Dios es mucho más grande que la montaña, que es mucho más grande que tus problemas, tú crees que Dios es poderoso, pero no necesariamente estás seguro que Dios va a actuar a favor tuyo. No sé si recuerda la historia de que Jesús subió al monte y le predicó el mensaje de la bienaventuranza a muchos que estaban escuchándolo. Y cuando descendió de aquel valle, de aquel monte, un leproso que no podía socializar porque era leproso, un judío leproso, lo estaba esperando abajo junto al camino.
Y el leproso le dijo, si quieres, puedes sanarme. El leproso no dudó del poder de Jesús, como aquellos que piensan que Dios es más grande que cualquier problema. El leproso no dudó acerca del poder de Jesús, pero sí dudó acerca, no estaba seguro acerca del deseo de Jesús de sanarlo. Pero cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entiendes lo que entendió el leproso después de que Jesús lo tocó y le dijo, quiero, sé sano, sé limpio. Y aquel leproso quedó completamente limpio. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Y Él está más deseoso que tú y que yo de que podamos ser exitosos y felices y que podamos ser una bendición para muchos y que podamos quedar libres de toda depresión, de toda situación carnal, de toda incredulidad y que permanezcamos en la fe para vivir en la abundancia de Cristo y en lo mejor de la vida que Dios nos concedió en Cristo Jesús, en su Espíritu y en su palabra. Así es que cuando dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es por decirlo así, tú estás creyendo lo que eres en Cristo, lo que Dios te ha llamado a hacer, lo que Dios te ha llamado a poseer y cómo Dios te ha llamado a permanecer por su buena voluntad, por su palabra. Recuerda, tenemos todos los recursos del cielo para permanecer en la gracia, en la fe, en la palabra del Señor Jesucristo, porque así el Señor dijo hacia nosotros, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así como el Espíritu de Dios permaneció en Jesús, así el Espíritu de Dios permanece en ti y permanece en mí hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros cuando Él lleve a su iglesia en ese acontecimiento que todos estamos esperando y por eso permanecemos en esta gracia y en la fe y en su palabra, porque Él viene muy pronto por nosotros. Padre, te damos la gloria, el honor y la alabanza. Bendito sea tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros, así dice tu palabra, así somos nosotros en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.